Futuro Urbano, el podcast de Clásica y Viral sobre la transformación de las ciudades. Conversaciones para pensar local y actuar global. Contar el conurbano es un proyecto que narra, según los creadores de The Walking Conurban, al conurbano bonaerense por fuera de los discursos hegemónicos. Mientras el discurso mediático se encargó de construir en el imaginario colectivo la percepción de un lugar oscuro, pobre, hostil y marginal, The Walking Conurban propone discutir esa mirada y muestra otras formas del territorio, revalorizándolo a través de lugares, fotografías, metáforas de su gente, del barrio, de la industria, de la cultura. Es una apuesta disruptiva que tiene una comunidad en permanente crecimiento. The Walking Conurban es, en principio, una cuenta de Instagram donde intentamos retratar las complejidades del conurbano bonaerense a través de distintos registros. Se puede decir que podemos ir del registro documental, del registro humorístico, desde el registro más espontáneo e instantáneo. The Walking Conurban nace no como un proyecto, sino más bien de cierta espontaneidad ligado al tono lúdico y de circulación interna entre quien hoy administramos la cuenta, y posteriormente la cuenta de Instagram fue creciendo y nosotros fuimos mutando en el contenido, es decir, migramos a otras redes y a la vez salimos de las redes sociales, siempre intentando lograr mostrar al conurbano desde otra perspectiva, con otra perspectiva, a los discursos hegemónicos, intentando de nuevo mostrar las complejidades, las contradicciones y sobre todo intentando revalorizar al conurbano bonaerense, sin hacer obviamente un cuento rosa, si se quiere, del territorio, pero sí entendiendo que es mucho más rico pensar en las distintas aristas y las distintas perspectivas desde donde se puede abordar y narrar al conurbano bonaerense. Futuro Urbano. Yo creo que ahí tuvo una conjunción interesante para pensar desde la mercantilización del arte, la privatización a su acceso y las formas laterales de expresión que se dan en el conurbano, sobre todo a través de las paredes, de la arquitectura, incluso de los canastos de basuras con ciertas formas donde se expresan ciertos deseos y hay cierta idea de trascendencia. Me parece que genera ahí como una conjunción interesante para pensar el arte, la ley de las leyes de estética y las leyes del deseo, medio que se contraponen a esas leyes estéticas, y que el conurbano, que escapa un poco de ese panoptismo social, si se quiere, donde la ley llega dosificada o llega más tarde o llega repensada, es un territorio interesante para pensar estas cuestiones. En relación a esto y lo que nosotros pensamos o entendemos que pasa en los procesos identitarios dentro del conurbano bonaerense son varias cosas, ¿no? En principio, que vivimos en una época donde los grandes relatos ordenadores han sido socavados o cayeron en pos de identificaciones más micro, si se quiere, ¿no? Bueno, hay toda una bibliografía al respecto, no nos vamos a poner a repasar eso ahora, pero sí para ponerlo en un contexto. Y lo que nosotros notamos también que ha sucedido en el conurbano es que los procesos identitarios, ciertamente localistas, ciertamente barriales en algunos sentidos, pero sí también de manera más general en relación al conurbano bonaerense, es que esto ha cambiado a partir de una serie de cuestiones que tienen que ver con que el conurbano, a partir de los 2000 y pico, se ha empezado a narrar a sí mismo. Hay una serie de bibliografías, de estudios, la proliferación de universidades, las posibilidades culturales que presentan muchas veces los municipios, muchas veces desde sectores culturales,
permiten la proliferación de discursos que hacen que el conurbano ya no sea contado desde afuera, sino que sea contado por los mismos protagonistas, quienes viven en el territorio del conurbano bonaerense. Y eso genera un proceso identitario interesante, porque vuelve a poner en tensión o vuelve a poner en cartelera la relación entre centro y periferia, digamos. El conurbano siempre fue periferia de Capital Federal, y a la vez dentro del conurbano hay centros y periferias, y pensar en esta situación relacional no como un lugar, sino como una relación, ha disparado, por supuesto, una serie interesante de discursos que han afianzado ciertos procesos identitarios. En ese sentido nos parece que hay algo para desandar y para pensar. Una es los procesos de configuración identitarios a partir del propio relato, y por supuesto que ponen en tensión o se ponen en tensión estos discursos con los discursos que veníamos hablando anteriormente, que tienen que ver con los discursos de ese conurbano criminalizado, ¿no? Donde hay siempre un peligro inminente y demás. Eso es lo que pensamos relativamente en cuestión a la identidad. Digo relativamente porque es mucho más profundo, mucho más complejo de pensar, y a través de las imágenes que nosotros subimos a la cuenta son injustas y son condensatorias y son parte de una película mucho más general, pero siempre tratamos de que haya algo ahí, alguna aura identitaria que represente al conurbano bonaerense. Por eso las fotos van desde territorios abandonados hasta fábricas explotadas, desde lugares con estilo colonial a hipermodernos, digamos. Intentamos que se condense ese estilo variopinto que presenta el conurbano. Futuro Urbano. Si te gustó este podcast, podés escuchar todos nuestros contenidos en www.clasicayviral.com.ar.